plan perfecto, hacerse de una gran fortuna de una mujer de 94 años que había fallecido. ¿Qué es lo que pasa acá, inspector? ¿Cómo este tipo llega a saber que esta mujer de 92 años, perdón, la señora Juana, había fallecido y que no tenía heredero? Oiga, déjeme contarle algo antes que nada. Aquí la autoridad entrevistada en el clavo, y usted no sé si leyó entre líneas, pues mi querida señora, él dice, esto se trata de buitres, dice. De buitres, dice. ¿Por qué él está hablando? Y está hablando de oportunistas. Este es un oportunista. Es que lo que usted no sabe, pues mi querida señora, que este delito es muy rara vez investigado en nuestro país. Pero no significa que no esté ocurriendo. Aquí tenemos el resultado de una buena investigación que nace del registro civil, que es un cuento distinto. ¿Usted se acuerda del señor Noli, mi querida señora? Ítalo Noli. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de que sí. simuló un sepultamiento, puso unas piedras ahí? La finalidad era la misma. Pero cuando se trata de oportunistas que no tienen ninguna relación con la víctima, Pablo, ninguna. Nada. Ahí se vuelve interesante. Entonces, claro, aquí tenemos un fenómeno nuevo, ¿eh? Y el fenómeno nuevo, y aplaudo yo, es que el registro civil está investigando esto. Antes en realidad no lo hacía. Y la denuncia venía por otro camino. Ahora se está haciendo. Entonces, de pronto vamos a tener más personas involucradas en delitos similares. Pero era ni más ni menos, pues, Pablo, que el falseamiento de un documento tan esencial como es, ni más ni menos que la partida de matrimonio, sí. La partida de matrimonio. Sí, ¿no? Y ojo, el delito de usurpación de estado civil tiene una pena que no es menor, tiene presidio menor en su grado medio máximo. Está hablando de 541 a 5 años. Esa es la pena por la usurpación de estado civil. Wow. De 541, usurpación de estado civil, cuando yo usurpo un estado civil de otra persona, digo estoy casado con y no estoy casado. Ahora, lo que dice el ministro tiene mucha razón, porque dice que este certificado de matrimonio que este hombre presenta es idéntico a uno real, que probablemente haya sido falsificado y por eso tienen que investigar al interior del registro civil. Y se genera otro delito, la falsificación de instrumento público. Y también se genera otro delito porque podemos estar frente a que alguien facilitó de manera interna, que tiene que investigar el Ministerio Público, si internamente en el registro civil también hubo algún movimiento, porque hoy en día las posiciones efectivas, a diferencia de hace 15 años atrás, se tramiten en el registro civil y uno ahí ya no puede preterir. ¿Qué significa antiguamente? ¿Qué significa preterir? Yo iba al tribunal civil a solicitar una posición efectiva y solo acompañaba un certificado y decía, mire, yo soy hermano, soy hijo, soy marido de... Claro. Y se podía pasar por debajo de la mesa a otros herederos. Pero, inspectora, el ministro, Felipe Ward, que ha hecho muchas noticias por lo de Ranco y por esto, habló de la palabra buitre. Sí, pues. Hay mucho buitre dando vueltas, muchos dice eso, esperando la oportunidad. Se habla un plural. Y esos buitres a veces están en el registro civil y a veces en las notarías, que se aprovechan muchas veces de las personas que son adultos mayores para traspasar los bienes. En este caso se aprovechó de la muerte de una mujer para hacerse suyos esa casa muy cara por lo demás en Providencia y este depósito a plazo de cerca de 300 millones de pesos. Ya, ahí llegaste a un punto detectivesco pero desagradable. Y es el siguiente, pues mi querida señora. ¿Cómo se origina esto con una persona que no tiene relación con la víctima? Bueno, hay varias fuentes. Una de ellas pudiera ser, por ejemplo, un diario que cada cierto tiempo, diariamente coloca las defunciones ahí. Y tú ves una mujer que te parece sospechosa y la investigas. Ajá. Pero necesitas forzosamente, y aquí está la parte mala de la noticia, pues mi querida señora, le aplaudimos al registro civil, pero necesariamente necesitas de un contacto. Necesitas de una persona que, a lo mejor ingenuamente, sin saber cómo te están checando, pero que te esté entregando esa información desde el interior del registro civil, para que tú puedas corroborar. Y enseguida tú lo calzas, mira el detalle, lo calzas con aspectos que lo hacen creíble. ¿Cuál es el aspecto que hacía creíble en este cuento el que él hubiese sido el marido de ella? Dice, mire, en realidad en esa fecha, dice más o menos así, en el año 70 y tanto, 70 y tanto, vivía ella en calle California, en Providencia. En el 70 se casan supuestamente y él vive con ella en este departamento en 1970. Eso. Y en ese certificado que demuestra que se casa en 1970 pone la dirección de este edificio. Ya, pues y ahí está lo garrafal, porque resulta, pues, Miguel, que esta famosa casita de California recién en el año 76. No, y en el 78 de hecho la compra. Y en el 76 se construye. O sea, tienes un desfase de varios años. O sea, 8 años nomás. Y que fue justamente lo que le llamó la atención a la autoridad, po.
No hay ¿Te dais delito cuenta? perfecto. Oye, No hay pero delito ya, perfecto. y si hubiese sido perfecto, ya, ponle tú que el gallo hubiese investigado más a fondo todavía y hubiese puesto el 78. Te pregunto yo, si el documento era tan perfecto, porque realmente hasta donde me dicen también a mí, era pero muy perfecto, ¿ah? El delito se concreta. Sí, pues. Y este tipo hoy día estaría con un departamento de providencia, con acciones de una empresa de gas, con 300 millones de pesos en fondos Ya, ¿y mutuos. cuántos buitres tenemos, como dice la autoridad, ¿ah? que no han sido detectados? Te pregunto yo. Es común. Muy común. Si lo estamos viendo, Muy común. es algo que recién es como el portonazo nuevo que estamos viendo. Ahora lo estamos investigando. Y De qué los- bueno por el registro civil que lo está detectando. de los siglos que esto es Pero común. a ver, yo no Puedo entiendo contar cómo muchas operan. historias. Pero cómo operan, porque están pendientes viendo quiénes fallecen y a partir de eso investigan si es que tienen o no familiares, si es que tienen bienes o no, porque hay un trabajo de investigación Sí. detrás. ¿Qué es lo que investigas primero como delincuente? Y Paulo lo sabe esto, porque trabaja. No porque con- sea delincuente yo. No, ¿ah? no porque sea delincuente, pero conoces el mundo del tribunalicio con la delincuencia. ¿No? Que resulta que necesitas forzosamente saber dos cosas inmediatas. Primero, si tienes familiares inmediatos que pueden reclamar tu... Perdón, lo primero es saber si tienes una herencia. Si tiene bienes. No, si tiene bienes, que lo haga interesante. Una visualización de la Eso. casa que está botada, que no hay nadie en el barrio. Y hay gente que anda paseándose viendo, y esta casa en Providencia, en Ñuñoa, y empiezan a preguntar, Exacto. oiga, esta casa aquí no, esta casa no vive, está botada hace 10 años. Listo, una posibilidad de casa. Y empiezan a preguntar a los vecinos, y aquí, no, vivía una viejita aquí que no la venía a ver nadie. Nadie. Perfecto, otro dato. ¿Qué voy yo? Al conservador de bienes raíces respectivo. Por ejemplo, el de Santiago, el de San Miguel, y veo, pum, hay nombre de quién está inscrita la propiedad. Juanita Pérez Pérez. Listo, el RUT. Veo, Juanita Pérez Soltera. Pérez. Voy al registro civil, pago el certificado. Estoy como dando el dato, ¿ah? Sí, Pero es que, es que así Pero se sí, hace. sí, po. Es que así se hace. Sí. Y sabes que en este caso puntual, cuando hablábamos con la vecina, con las vecinas de este edificio, decían las vecinas que los consejeros les contaban que hace un tiempo había venido un tipo como preguntando así como, oye, ¿cómo son? ¿Cuántos departamentos, cuántas piezas tienen? ¿Cuántos baños tienen? En el fondo para acreditar de que él había vivido ahí. Como dicen, oye, yo viví en el 70 en este edificio, tiene 3 piezas, 2 baños, el living está junto al comedor, como dando descripciones del edificio que comprobarían de que él vivió ahí. Pero se cayó en el pequeño detalle estaba construido. de que dijo que se había casado en el 70 y que en el 70 ambos habían fijado domicilio en ese edificio cuando el edificio recién se construye 6 años más Claro. tarde. Oye, esto es catalogado como un escándalo. Está involucrado, más bien, está interiorizado del tema del Ministerio de Bienes Nacionales, que está investigando, que está buscando responsables. Precisamente este hombre que se aprovecha justamente de la situación de una mujer que había fallecido y había dejado sus bienes en tierra de nadie. Fuimos hasta el Ministerio de Bienes Nacionales, hablamos con el ministro Felipe Ward y esto fue lo que dijo. Pero además hay algunas trampas que hemos detectado, como en este caso, que por eso estamos recurriendo al Consejo de Defensa del Estado a través de esta querella, porque hay personas que se hacen pasar por herederos sin tener la condición de tal. En este caso, una persona pretende hacerse pasar por cónyuge. Nosotros estuvimos hace algunos meses en el edificio. Él dice que vivió en el edificio durante 30 años. El edificio tiene menos de ese tiempo de construcción. Posiblemente haya adulteración de instrumento público. Hay delitos involucrados. Eventualmente habría algún funcionario que facilitó ese instrumento público porque es exactamente igual a uno verdadero. Hay muchos buitres que lamentablemente forman parte de un mercado en torno a las personas que mueren sin dejar heredero. Si esa denuncia resulta ser cierta y desconocida para el ministerio, quien denuncia se lleva hasta un 30% de ese valor, pero en este caso, como conversábamos fuera de cámara, esta persona no quiso llevarse el 30, quiso llevarse el 100, pretendiendo una condición de heredero que no tenía. Nos interesa que la gente comprenda que existe un galardón de un 30% para quien hace la denuncia respecto de una persona que ha fallecido sin dejar heredero, pero quien intente obtener o hacerse pasar por heredero sin tener la condición legal, obviamente que va a recibir una querella por parte nuestra. Claro, es tan grave esta situación que el Ministerio presentó una querella y este caso ya incluso llegó al Consejo de Defensa del Estado. Esto estalló a través de una nota que salió en el diario El Mercurio y que cuenta un poquito la historia de Juana. Juana es la propietaria de estos bienes. Juana nunca se casó, tampoco tuvo hijos. Esto según el registro civil. Sí tenía una propiedad en calle California, ahí en la comuna de Providencia, un depósito a plazo en un banco de 240 millones de pesos y poseía acciones de una empresa muy importante de nuestro país, cuya cuantía aún se está determinando. Así las cosas,
El acervo hereditario es cuantioso, dicen desde el Ministerio de Bienes Nacionales. Y todo pasaría a patrimonio fiscal. Por eso también el fisco está reclamando lo suyo. Sí, claro. A través de esta... De bienes nacionales. Claro, y del Consejo de Defensa del Estado. Bueno, sin embargo, en medio del proceso, luego de que la mujer falleciera, apareció este supuesto heredero, este supuesto marido, a cobrar la herencia. Acto que encendió las alertas del ministerio, ya que mandó a una solicitud al registro civil a preguntar por la situación de Juana. Y resulta que Juana nunca había contraído matrimonio, no tenía hijos, no tenía descendencia, por lo tanto, y sus padres ya estaban muertos. O sea, sus bienes, el departamento, la casa, las acciones y el depósito a plazo, eran solo de ella, pero ella como fallecida, eso pasa a ser parte del Estado. ¿Qué pasa con esa plata cuando no hay, o con esos bienes cuando no hay heredero? El Estado, artículo 590 del Código Civil, establece que todos los bienes que no tienen un dueño son el dueño del Estado. El Estado pasa a ser dueño de todo aquello que no existe. Papá Fisco siempre gana. Siempre gana. Y por último, de otra forma está bien porque quedarían terreno o acciones, nada. Pero esto, como yo les comentaba, esto es pero muy común. ¿Y cómo el mecanismo? Ahora, yo voy a decir algo, creo, para que no después señalen que yo estoy afirmando cosas, creo de que debe haber una información un poco más privilegiada respecto a esta persona. ¿Por qué? Porque la investigación que él hizo para efecto de determinar que no tenía hijos no fue simplemente con el registro civil. Porque yo hasta dónde puedo llegar al registro civil a ver que la persona no está casada. Claro. Con un certificado pongo el RUT, digo, no es casada. Pero no sé si esa persona tuvo hijos no estando casada. Y esa información no es fácil obtenerla si es que no hay ningún contacto que me pueda decir que tenga hijos, porque yo voy con Julia Vial, por ejemplo, y no me dicen en el registro civil, quiero saber cuántos hijos tiene la señora Julia Vial. No me va a decir, mire, tiene tantos hijos, porque esa información que es de carácter secreta. Sí, pues no es una información pública. Tienes un mecanismo, ¿eh? Y es a través de las policías. Claro. Las policías tenemos ese beneficio. Sí, es claro. Por eso y digo si algún que policía es, bueno... Bueno, por eso digo que claro, alguien de forma interna que pueda tener acceso le está proporcionando información. Por eso la denuncia también se hizo por fraude al fisco, porque un funcionario público puede estar involucrado en esta situación. Entonces tú me dices que el interés de la autoridad es pesquisar hasta el último es que tiene que ser así. que esté metido. Sí, claro, porque bueno, porque la información que él tiene para efecto de poder, primero, haber ejecutado, haber confeccionado un documento falso. Y ahí también existen los sellos, quien puso el sello efectivamente o quien firmó por el registro civil. Claro. Estamos hablando que él señaló que se casó el año 70 y... 70. Él dice que el año 70 se casó. Que vivió en el 70 en ese edificio cuando el edificio no existía. Existía en registro. El registro civil lo tiene. Lo que pasa cuando los matrimonios son muy antiguos, 1920, muchas veces no hay registro. Se puede perder. Y ahí hay que ir a buscar a la iglesia. Pablo, pero eso estaba registrado. Y el registro civil, disculpa Julia, y el registro civil, hoy en día cuando uno tramita una posición efectiva, y yo que las tramito también, a modo de ejemplo, voy a tramitar una posición efectiva y coloco como único heredero a Pablo Armijo Aranaíno. ¿Qué es lo que dice el registro civil cuando me ingresa? Porque es una solicitud escrita, una solicitud llena. No, sabe que usted no es el único heredero. Pero ¿cómo? Su papá tenía otro hijo. ¡Ay! Empecé a empezar. No. ¿Te enteraste que tenía un hermano? Tenía otro hijo, o estaba casado. Y ahí me interesa porque el registro civil pone el RUT del causante del fallecido. Claro. No, usted no es el único heredero. Usted no puede preterir. No puede pasar por debajo de la mesa de la persona. Antiguamente, cuando se tramitaba en el registro, en los juzgados civiles, se podía efectivamente interponer una solicitud, efectuar una solicitud de posesión efectiva con un certificado de decir, mire, yo soy el único heredero. Y ahí quedaba. Y tenía la posibilidad de dentro de 10 años pedir la reforma, la acción de petición de tiempo, porque hay una acción que yo puedo solicitar al tribunal. Pablo, creo que nos expliques eso que también hablaba el ministro, que si yo voy y denuncio a una herencia o a una persona que falleció y que no tiene heredero, me puedo hacer del 30% de esa plata. Quiero que nos explique además de los abogados que se dedican a reclamar estas herencias. Pero tenemos un contacto con nuestro periodista Ignacio Oliva, que está precisamente en el edificio en cuestión, en donde se encuentra el departamento de esta mujer, de la señora Juana, que a los 92 años fallece. Nacho, tú reporteaste todo el caso.
Hola Julia, hola muchachos, así es, ayer durante la tarde empezamos el reporteo con respecto a esta situación que denunció tanto los vecinos de acá del edificio que se encuentra a mi espaldas como también después bienes nacionales que fueron los que realizaron esta denuncia y esta querella a este viudo que se quería hacer poseedor de los bienes de esta mujer que lamentablemente falleció sin dejar herederos. Es un departamento bastante grande ubicado acá en la comuna de Providencia, fondos mutuos que bordean cerca de los 300 millones de pesos y secciones en una empresa de combustibles. Entonces, si uno lo piensa y realizando estas diligencias a lo mejor que no son muy comunes, uno se puede hacer poseedor de bastante dinero haciendo muy poco. Eso es lo que intentó hacer esta persona que, como bien lo decía el abogado que está en el estudio, no actuó solo porque fue ayudado posiblemente por personas al interior de instrumentos públicos como puede ser el registro civil a la hora de poseer este certificado de matrimonio que él presentó y de esa manera intentó realizar la posesión efectiva. Momentos en cuanto las vecinas se percataron de esa situación, porque ayer tuvimos la posibilidad de hablar con ellas y ellas nos comentaban cómo era esta mujer. Era una mujer que vivía sola, que era visitada generalmente por una amiga, pero después de mucho tiempo no la volvieron a ver a ella y posteriormente ella se fue quedando sola hasta que lamentablemente falleció sin dejar a ningún heredero en vida. Fue después de varios años, 2 años específicamente, ella murió en el 2016. ¿Ya? En el 2018 se realiza esta denuncia por parte de ellos para obviamente hacer lo que ustedes estaban comentando, de quedarse con este 30% de poder realizar esta situación a bienes nacionales, denunciarla y posteriormente quedarse con este premio, con esta recompensa, si se puede decir, con respecto de esta situación. Ayer, como les mencionaba, tuvimos esta posibilidad de hablar con algunas vecinas quienes nos comentaron cómo era esta mujer y finalmente cómo ocurre toda esta situación de este falso viudo que nunca, ojo, nunca llegó a este departamento, nunca llegó a este edificio, nunca le vieron ni un pelo, ni tampoco le vieron nada, nunca apareció por este lugar. Nada. Él intentó, obviamente, por temas burocráticos, por temas de papeles, intentar hacerse poseedor de este departamento. Sin embargo, no lo logró debido a la acción de las vecinas y también de la denuncia y la querella que está realizando bienes nacionales. Los invito a escuchar las declaraciones de las vecinas que nos hablaron ayer para el matinal, muchachos. Nosotros vivimos acá más de 15 años y obviamente que nunca vimos que ella tuviera alguna relación con alguien, nada. Nadie venía a verla, ella era totalmente sola. Nunca jamás supimos de que ella tuviera una relación con alguien, de nada, no. Solo supimos por ello que había este viudo que, por los datos que puso, no coincidían con el edificio que supuestamente se había casado en el 70 y este edificio fue en el 76. En una oportunidad supimos por los conserjes que alguien andaba investigando respecto a que cómo era el departamento, cuántas piezas tenía, o sea, alguien quería enterarse para poder tener seguramente la certeza de cómo era. Ignacio. Sí, estaban las declaraciones de estas vecinas, como ustedes lo escuchaban. Nunca había aparecido, nunca lo vieron. Esta era una mujer, lamentablemente, que vivía sola, que era visitada generalmente por una amiga, pero eso después dejó de pasar hace mucho tiempo atrás. Ella, esta mujer que falleció a los 92 años, llegó cuando se construyó este edificio, que fue en 1976. El certificado que intentó plasmar o que intentó presentar este sujeto databa de que él se había casado con ella en 1970 y que registraban que vivían acá desde esa fecha. Entonces, ahí está el primer error que realizó esta persona de que no coincidían las fechas de construcción de este edificio. Además, la mujer nunca fue visitada por otra persona más que esta mujer, lamentablemente su amiga. Entonces, no coincidía con lo que declaraba esta persona. Él nos decía el propio ministro el día de ayer, que tuvimos la oportunidad de hablar con él, que él vivió cerca de 30 años con esta mujer, de que era su esposa. Claro, o sea, hubo una mentira detrás de toda esta situación que finalmente fue descubierta y son varios los delitos que él infringió, que uno que es la falsificación de instrumento público con respecto a este certificado de matrimonio y también intentar estafar al fisco con quitarle estos bienes que pertenecían a ellos debido a que esta mujer que lamentablemente falleció no tuvo herederos y por ende pertenecían al Estado, muchachos. Igual, fíjate, lo más interesante de este cuento, mi querida señora, es el perfil delictual que tiene este tipo de personas. No, estafadores, bueno, tal vez estafadores. Y ¿sabe por qué es interesante? Porque, mire, para obtener toda esa información, el primer acercamiento
usted se engatusa con ellos. Es la persona que se acerca. Usted tiene una vecina que no tiene hijos, usted lo sabe como vecino, y de repente aparece un señor en la puerta de su casa y le dice, mire, yo vengo del municipio a averiguar qué pasa con esta casa, y se hacen, usurpan funciones. Y el otro camino es, para mi gusto, más pintoresco todavía. Cuando se acercan a la mismísima víctima, adivine con qué pretexto, mi querida, y aquí está la parte descarada. Generalmente ellos dicen venir de un organismo de beneficencia. Oiga, yo pertenezco al hogar de bla, 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 bla. Pertenezco a bomberos, bla, bla, bla. Mire, pues, mire. Entonces se hace creíble para la persona, para la víctima. Y de pronto tiene usted sentada a esta persona en el living de su casa y usted conversa con ella como víctima y le va entregando toda la información que necesita. Y se trata de personas que están al borde, que están en una etapa senil, vulnerable, y ahí la guardan en carpetita y guarda este dato, este otro dato, y así van apareciendo las víctimas. Es tan curioso esto que en algunos casos, como un caso del lado norte de Santiago, una señora que realmente era corredora de propiedades se acercó a la víctima con ese gran pretexto. Y tenía un solo sobrino, ustedes deben estar recordando a qué caso me refiero, y un señor muy solitario, muy poco visitado por su familia, y llegó un momento determinado en que ella falseó, hasta donde se supo, ni más ni menos que el testamento, mi querida señora, de un hombre que estaba enteramente senil, que no sabía qué era lo que firmaba. Estas son las argucias a las que yo me refiero. Entonces es un perfil delictual distinto. No es el asaltante, no es el drogadicto, no es el autor de portonazo. Es un hombre más sesudo.